Hola a todos. Hoy desarrollamos el ejercicio correspondiente al tema de análisis vectorial del examen ordinario 2005-2. Nos dan de dato de que cada cuadradito tiene una longitud de 5 unidades. Me piden hallar el módulo del vector D. Y el vector D está expresado como 2p menos 3q menos 2r tercios. Para este ejercicio, lo que primero vamos a hacer es sacar los componentes de cada vector. Por ejemplo, el vector R, por ejemplo, está dado como 5, 5, 5, 15. Acá tenemos 5, más 5, 10, más 5, 15 veces el vector unitario en la dirección Y, que sería J. Ahora, para el vector P, tenemos, el vector P será desde la cola. Caminamos hasta la cabeza, pero siguiendo los ejes coordenados. Por ejemplo, en el eje Y, pero para abajo bajamos 5 unidades, un cuadradito, más otro cuadradito, 5 unidades. Ya serían 10 unidades, pero en el eje Y. Y además estamos en contra del eje Y positivo. O sea, sería menos 10J. Menos 10J. Ahora caminamos 1, 2, 3, 4 veces 5 unidades. O sea, 20 unidades en el eje menos Y. Menos 20y. Ahora, para el vector Q. El vector Q será, en el eje X caminamos menos 5 unidades, pero en el eje X negativo. Y ponemos acá, menos 5y. Ahora, en el eje Y positivo, desde acá. Estamos caminando así y luego caminamos para arriba. ¿Cuántas unidades? 5 más 5 más 10. ¿Por qué positivo? Porque estamos yendo a favor del eje Y positivo. Ahora, todo lo que tenemos que hacer es reemplazar en la fórmula del vector D. El vector D está dado como 2 veces el vector P. Si yo quiero 2 veces el vector P, simplemente a este vector P que ya hemos obtenido hay que multiplicar por 2. 2 veces el vector P será 2p. 2 por menos 10, menos 20J. 2 por menos 20, menos 40y. Ahora, necesitamos, ya tenemos 2p. Necesitamos el vector Q, sería menos 3 veces el vector Q. Pero el vector Q ya tenemos acá. Ahora, menos 2 tercios del vector R. Vamos a obtener 2 tercios del vector R. Esto va a ser igual. Primero multiplicamos por 2 y luego dividimos entre 3. Por 2. 2 por 15, 30. Entre 3, 10, pero en el eje J. Ya tenemos todos los vectores que necesitamos. Lo único que tenemos que hacer ahora es reemplazar y operar. Ahora, tenemos el vector D. Este vector D va a ser igual a ¿qué? Al vector 2p, pero ya tenemos el vector 2p como ordenando. Tenemos menos 40y, luego menos 20j, menos 20j, luego menos 3 veces el vector q. El vector q es menos 5y más 10j, menos 5y más 10j. Ahora restamos menos el vector r, pero el vector r es 10j. No solamente es el vector r, sino es 2 tercios del vector r. Y ya tenemos acá de dato, 2 tercios del vector r es 10j. 10j. Al final, menos 10j más 10j se van a cancelar, se restan, se hace 0. Quedaría solamente el vector d va a ser igual. Menos 40y, menos 20j. Ahora, menos con menos es más. 3 por 5 es 15. Más 15y. Más 15 vector y. Ahora, seguimos operando. Sería menos 40y más 15y. Sería 40 menos 10. 30 menos 5. Menos 25y. Menos 20j. Nos piden hallar el módulo. Luego, para sacar el módulo, simplemente hacemos el teorema de Pitágoras. El módulo va a ser igual. De acá, vamos a factorizar del 25 y del 20, vamos a factorizar un 5. Factorizando un 5 tendríamos adentro
un menos 5. Menos 5 elevado al cuadrado más. Acá factorizando un 5 habría acá menos 4. ¿Por qué? Porque 5 por menos 4 me va a dar menos 20. Entonces factorizando un menos 4, un 5 quedaría menos 4. Elevamos esto al cuadrado. Luego, operando esto, tendremos 5 raíz de menos 5 al cuadrado es 25, más menos 4 al cuadrado es 16. Al final, el vector d, en este lado, al final el vector d va a ser igual a ¿qué? 5 raíz de 25 más 16 sería 20, 30, 41. Raíz de 41. La respuesta. Examen ordinario UNSAC 2006, 1. Nos piden hallar el vector unitario del vector resultante. Calcular el vector unitario del vector resultante. Y tenemos esta gráfica. Lo que nosotros sabemos es que el vector resultante se obtiene sumando todos los vectores en cuestión. De aquí, por la gráfica, nosotros encontramos de que el vector A más el vector B nos da el vector C, por la gráfica. Entonces, el vector A más el vector B es el vector C. Entonces, la resultante se reduce a un vector. C más C sería 2 veces el vector C. Nosotros, entonces, solamente nos concentraríamos en hallar el vector C. El vector C va a ser igual. Cabeza menos cola. Coordenadas de la cabeza son en el eje X, esto está en el plano. Este punto B está en el plano Y, Z. Entonces, en el eje X su coordenada es 0. Ahora, en el eje Y es 3 y en el eje Z es 4. Y para su cola del vector C tenemos coordenadas. Está en el plano X, Y. Significa que en el eje Z su coordenada es 0. En el eje X es 2. En el eje Y es 3. Al final, el vector C va a ser cabeza menos cola. O sea, 0,3,4 menos 2,3,0. Simplemente restamos. 0 menos 2 es menos 2. 3 menos 3 es 0. 4 menos 0 es 4. Tenemos el vector C. Ahora lo que necesitamos es el vector 2C. Entonces simplemente multiplicamos por 2 al vector C. Sería 2 veces el vector C va a ser igual. 2 por menos 2 es menos 4, 2 por 0 es 0, 4 por 2 es 8. Con este resultado, nosotros estamos dándonos cuenta de que el vector resultante es igual a ¿qué? A menos 4,0,8. Sería menos 4,0,8. Y ahora, necesitamos el vector unitario del vector resultante. Sacamos el vector unitario del vector R. Y esto va a ser igual al vector sobre su módulo. El vector ya tenemos, pero nos falta hallar su módulo. El módulo va a ser igual a ¿qué? A raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. Pero acá nos estamos dando cuenta de que todos estos tienen un 4. Por eso vamos a factorizar el número 4 a toditos. Si factorizamos 4 acá, al primer componente, queda menos 1. Y ponemos acá menos 1 elevado al cuadrado, más. Si factorizamos 4 al 0, quedaría 0 elevado al cuadrado, sigue siendo 0. Si factorizamos 4 al número 8, quedaría 2 elevado al cuadrado. Ahora tenemos el módulo del vector resultante. El 4 baja. Raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado es 1, más 0 al cuadrado es 0, más 2 al cuadrado es 4. De aquí, el módulo del vector resultante va a ser 4 raíz de 1 más 0 es 1 más 4 es 5. Tenemos el módulo del vector resultante. Ahora, simplemente reemplazamos. El vector R es, factorizamos un 4 acá también, sería 4, acá quedaría menos 1,0,2. Llegamos al mismo resultado. 4 por menos 1 es menos 4. 4 por 0 es 0. 4 por 2 es 8. No tiene por qué cambiar. Ahora, sobre el módulo del vector resultante. Y ya tenemos el módulo del vector resultante. Sería 4 raíz de 5. Ahora, simplificamos el número 4 a ambos. 4, 4 se simplifican. Finalmente tenemos el resultado del vector unitario del vector R. Quedaría menos 1,0,2 sobre raíz de 5. El resultado
Continuamos con el otro ejercicio que corresponde al examen ordinario UNSAC 2006-2. Nos dice datos. Tenemos dos vectores A y B que tienen componentes 4i, 6, menos 2 y el vector B, 2 menos 8i, A. Nos piden hallar el valor de A para que se cumpla esta relación. Esto significa que el vector A es perpendicular al vector B. Entonces, nosotros por teoría sabemos, por definición, sabemos que si tenemos dos vectores A y B que forman un ángulo θ, si yo multiplico esto del producto punto A punto B, esto es igual al módulo del vector A por el módulo del vector B por el coseno del ángulo que forman entre ellos. De acá nosotros obtenemos la relación. ¿Qué pasa si el ángulo θ vale 90 grados? Si θ vale 90 grados, entonces recordamos, coseno de 90 grados, ¿cuánto es? 0. Coseno de 90 es 0. Si no recuerdan esa parte, hay que recordar la circunferencia trigonométrica, que dice, si esto es 0 grados, esto es 90 grados, 180 grados y 270 grados. Para 0 grados sus coordenadas son 1.0. Para 180 grados sus coordenadas, si esto es 0, entonces sería menos 1,0. Para 90 sus coordenadas son 0 en X y en Y 1. El radio vale 1 acá. 1. Para 270 sus coordenadas son 0, menos 1. Pero el primer componente por trigonometría sabemos que es coseno. El segundo componente es seno. Esto se cumple para todos. Coseno, cose. Acá también coseno, seno. Coseno, seno. Coseno, seno. Entonces, coseno de 90 grados. Coseno de 90 grados es 0. Por eso decimos que cuando el ángulo que forman los dos vectores es 90 grados, se cumple ¿qué cosa? Que A punto B va a ser igual a 0. A punto B va a ser igual a 0. Acá, A punto B va a ser igual a 0. A por B por 0 se hace 0. Esta es la relación que nosotros vamos a usar en este ejercicio. Y esta definición nosotros lo tenemos que recordar por teoría. Entonces, simplemente nosotros lo que vamos a hacer es multiplicar. Producto punto igual a 0. Si multiplicamos todo esto, vamos a tener A punto B va a ser igual. Multiplicamos directamente componente I con I, componente J con J y Z con Z. Ahora, 4 por 2 es 8. I punto I es 1. Luego multiplicamos 6 por 8 es 48. 48, pero esto es más 6 por menos 8 es menos 48. Menos 2 por A es menos 2A. De aquí, todo esto tiene que ser igual a 0. Luego operamos esto. 8 menos 48 sale menos 40. Menos 2A igual a 0. Esto es una ecuación simple de primer grado. Este menos 2A pasa al otro lado de la igualdad con signo positivo. Y menos 40 se queda. Luego es cuestión de sacarle mitad a menos 42. Mitad menos 20. Mitad 1. De aquí, menos 20 es igual a A. Resultado del ejercicio de ese entonces. Continuamos con el siguiente ejercicio. Nos dan la gráfica, nos piden hallar un vector M cuyo módulo es 60 raíz de 3. Además, este vector M es paralelo al vector AF. El vector AF. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí es recordar la definición. Recordamos la definición de vectores. Sabemos que todo vector tiene tamaño y dirección. Este método es mucho más simple, mucho más fácil, a diferencia de otros métodos. Esta definición nos va a ayudar acá. Y además sabemos que si dos vectores son paralelos, de aquí concluimos que sus vectores unitarios son iguales al vector F, AF. Sus vectores unitarios son iguales. Y además, por definición, todo vector tiene tamaño y dirección. Dirección del vector A. Ahora, por estas dos definiciones, nosotros lo que tenemos que hacer primero es decir que el vector M va a ser igual a ¿qué? A su módulo, que es, vamos a poner con letras, a su módulo por su vector unitario del vector M. Luego, el vector M será el módulo, es 60 raíz de 3. 60 raíz de 3 por el unitario del vector M. Pero no tenemos acá el vector M. Lo que sí sabemos es que este vector M es paralelo al vector AF, o sea, al vector AF en esa dirección, y podemos graficarlo.
Si graficamos este vector AF, sería en esta dirección. Este sería el vector AF. Luego tenemos igual al vector unitario del vector M, pero el vector unitario del vector M va a ser igual al vector unitario del vector AF. Lo que primero, para reemplazar, lo que necesitamos es hallar el vector AF. Y el vector AF, por la gráfica, será, en el eje X caminamos en esta dirección. En el eje X hemos caminado en la dirección. Esto es por descomposición vectorial en 3D, ¿no? Ya se ha visto en teoría esto. ¿Caminamos cuánto? 2. En el eje X caminamos 2. Luego, en el eje Y, vamos a caminar hasta aquí, pero ¿cuántas unidades? 2 también. 2 unidades. ¿Por qué? Porque nos están dando de dato de que en el eje X vale 2, en el eje Y 2 y en el eje Z 2. Ya tenemos la componente en el eje Y. Ahora bajamos en la dirección menos Z. ¿Pero cuántas unidades? 2 unidades también. Pero como estamos viniendo en contra, sería menos 2. Ya tenemos el vector AF. Y ahora quisiera sacar su módulo. El módulo del vector AF va a ser igual. Ya que todos tienen un 2 en común, le sacamos un 2 afuera y adentro le sacamos cuadrados de los que queda. Por ejemplo, si ya saqué 2, entonces quedaría acá 1 elevado al cuadrado. Más, ya saqué 2, 2 ya saqué, quedaría acá 1 elevado al cuadrado. Más, ya saqué 2, quedaría acá menos 1. Menos 1, pero elevado al cuadrado. Sacamos raíz de todo eso y ya tenemos el vector, el módulo del vector AF. Y va a ser igual a ¿qué? 1 al cuadrado es 1, más 1 al cuadrado es 1, más menos 1 al cuadrado es 1. 1 más 1 es 3. Ya tenemos el módulo del vector AF. Lo único que nos resta por hacer es reemplazar estos dos datos aquí. El vector M, el vector unitario del vector M será el vector M que es, a ver, el vector unitario del vector M será igual al vector unitario del vector AF. Unitario del vector AF va a ser igual acá. El vector M va a ser igual a 60 raíz de 3 por unitario del vector AF es el vector AF entre su módulo AF. Y ahora tenemos el vector AF que está acá y su módulo. Solamente reemplazamos. Quedaría 60 raíz de 3. Luego, el vector AF va a ser, factorizando un 2 directamente, ponemos acá un 2, factorizamos y quedaría adentro. ¿Qué cosa quedaría? 1. ¿Por qué? Porque 2 por 1 que está adentro va a ser 2. Acá también le factorizo 2, quedaría 1. En el otro caso va a quedar menos 1. Acá hay 2, 2, menos 2. Acá 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. 2 por menos 1 es menos 2. Tenemos el vector AF. Ahora dividimos entre su módulo. Módulo del vector AF que ya hemos sacado previamente. Sería 2 raíz de 3. Tenemos 2 raíz de 3. Al final simplemente simplificamos el 2 con el 2. El raíz de 3 con raíz de 3. Y el resultado será, el vector M será 60, que es acá, 60 por 1, 1 y menos 1. 1,1 y menos 1. Y si multiplicáramos esto, de hecho esto ya es respuesta, pero si quisiéramos ordenarlo dirías 60 por 1 es 60. Bueno, vamos a poner 60 por 1 también es 60, 60 por menos 1 es menos 60. Y también podrías poner esto con vectores unitarios. 60 en la dirección X sería Y más 60 en la dirección J menos 60 en la dirección K. Esto sería la respuesta final. Es sabido de que en la UNSAC suele repetirse las preguntas en los exámenes de admisión. De antes hemos visto un ejercicio parecido, pero en otra fecha. Y ahora en el 2011 se ha vuelto a repetir el mismo ejercicio, con la diferencia de que cambiaron el módulo, que sería 30 raíz de 3. Y se resuelve exactamente lo mismo. Nosotros, por definición, sabemos de que todo vector tiene módulo y dirección. Esta es la única definición. Esta es la única definición que ayuda en todos los ejercicios. Todo vector tiene módulo y dirección. De aquí, de estos datos, me piden hallar el vector n que tiene la misma dirección que el vector a. Técnicamente son paralelos. Y de dato nos dan de que el módulo del vector n al que nos necesitamos hallar es 30 raíz de 3. Como estos datos, como estos vectores son paralelos, concluimos de que el unitario del vector mn es igual al unitario del vector a. Lo que hacemos otra vez como de antes es hallar el vector a del gráfico. Para eso
caminamos en los ejes coordenados. Yo no puedo caminar de acá, luego pasar acá directamente, no. Hay que caminar por los ejes coordenados, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Puedo caminar también de este lado. Voy hasta acá, vengo y llego también. Pero yo quiero caminar en orden, en el eje X primero. Sería entonces hasta acá. ¿Cuánto he caminado? ¿Cuánto? 4 en el eje X. Pongo acá 4, coma. En el eje Y camino otros 4. Lo mismo. En el eje Z camino 4, pero ya no es positivo, sino está bajando, está en contra. Sería menos 4. Acá quisiera detenerme. Si nosotros tenemos el eje X, Y, Z, los vectores unitarios o cualquier otro vector que salga de este punto de origen, que salga en su dirección Y, va a ser vector positivo. El que sale para arriba va a ser vector positivo. El que viene de este lado es vector positivo. Si habría un vector que esté entrando desde acá hasta acá, por ejemplo, que esté entrando al origen, sería negativo. Cualquier vector que esté entrando es negativo. Negativo. Pero cuando sale es positivo. Estito como un recordatorio. Ahora ya tenemos el vector A. Lo que tenemos que hacer ahora es sacar el módulo. ¿Por qué? Porque necesitamos el vector unitario del vector A. Y por definición nosotros sabemos que todo vector unitario es el vector sobre su módulo. Para eso necesitamos el módulo. Ya tenemos el vector, pero necesitamos hallar el módulo del vector. Y para hallar el módulo había que elevar al cuadrado cada componente. Pero previamente estoy viendo acá de que 4, 4, 4 se repiten. Entonces le factorizo un 4 y adentro quedaría 1 elevado al cuadrado más el 1 elevado al cuadrado más. Acá queda menos 1 elevado al cuadrado. Y al final le sacamos raíz. Como tenemos acá 4 raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Quedaría acá 1 al cuadrado sería 1 más 1 al cuadrado sería 1 más menos 1 al cuadrado sigue siendo 1. Al final el módulo del vector A va a ser raíz cuadrada de 3. ¿Por qué? Porque 1 más 1 más 1 es 3. Tenemos todos los datos. Lo único que nos queda para dar respuesta al examen de ese entonces es reemplazar en esta fórmula. El vector n que nos piden es el vector n. Esta de acá, esta definición no pertenece. Esta letra que está coincidiendo con estas letras solamente es coincidencia. Esto era definición. Esta letra pude haber puesto otra letra, una Z o una F tal vez, pero no hay que confundir acá. Esto es un A asterisco. No es esta letra acá, que está acá, no es este vector. Aquello es una definición. Por ello, el vector n, va a ser igual al módulo por su unitario del vector n. De acá nos piden hallar el vector n, ya estamos por concluir el ejercicio. Esto sería igual al módulo del vector n, que nos dan de dato, que sería 30 raíz de 3. Ya este módulo hemos copiado. Ahora quedaría el vector unitario. El vector unitario, que es este del vector n, pero de dato sabemos que el vector unitario del vector n es igual al vector unitario del vector a. Y ponemos acá vector unitario del vector a. Y ya está. Y ahora el vector unitario del vector a es el vector sobre su módulo. El vector sobre su módulo. Concluimos con esto y decimos 30 raíz de 3 por unitario del vector a va a ser el vector a sobre su módulo. Y esto va a ser igual a 30 raíz de 3 por el vector a va a ser 4,4, menos 4. Copiamos. 4,4, menos 4. Entre su módulo. Su módulo es 4 raíz de 3. 4 raíz de 3. Ahora queda simplificar. Raíz de 3 entre raíz de 3 es 1. Acá podríamos simplificar un 4. 4, una cuarta. Cuarta 1. Acá cuarta 1. Cuarta 1 y cuarta menos 1. Al final damos la respuesta. El vector n será igual a 30 por 1, 30, 30 por 1, 30, 30 por menos 1, menos 30. Como pares en el espacio. Pero como vector, con los vectores unitarios sería 30 en el eje Y más 30 en el eje J menos 30 en el eje K. Y ahora, si no encontrara esto en las respuestas, diría, el vector n va a ser igual. Factorizamos 30 a toditos. 30 quedaría adentro y más j menos k. Cualquiera de estos es respuesta. Esta puede ser esta y esta.